Parte 3. Pablo en Romanos 9:8 habla de los hijos de la carne. Bueno, ¿quién son esos hijos de la carne? Debemos entender bien en el contexto de Romanos 9:8 porque en otras partes, como en Gálatas 4, versículo 23 al versículo 29, él también habla vamos a decir, lo que nacen según la carne, lo que nacen de Ismael. Él explica, son hijos según la carne en Gálatas. Acá en Romanos 9:8 podría ir para ir al punto lo que vienen del lomo de Abraham, o sea, lo que la descendencia física, natural, no todo eso son salvos, significa en este contexto. Entonces Pablo hace una distinción del judaísmo nacional y vamos a decir, y dentro de esos mismos judíos o dentro de ese mismo Israel, aquellas que son de verdadero Israel, como vi en Romanos 8:28 al versículo 29. Habla de un Israel nacional, pero hace una distinción de un remanente, que es lo que iban a creer, y lo que no iban a creer. Entonces es como en la iglesia, siempre lo mismo. Ahí están los que vienen, son simpatizantes, y los verdaderos cristianos, los que nacieron de nuevo. En Gálatas 6, versículos 15 y 16 dice lo mismo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la circuncisión, sino lo que la nueva creación. Y a todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Ahí se cree entonces que muchos dicen, bueno, acá está hablando de los judíos. Yo sé que está difícil esto, pero lo tengo que explicar. Muchos hablan que en Gálatas dice, bueno, ve, Israel es los judíos, pero eso es imposible porque si ustedes han leído todo el libro de Gálatas, y entienden el contexto y la defensa que hace Pablo poderosa por la justificación por solo la fe, nada más, van a entender que no habla de los judíos, porque él lo está rebatiendo durante todo el capítulo, Gálatas lo está, entonces es imposible que diga Israel cuando él le está diciendo a ellos que se quieren circuncidar, Cristo más cosas. Entonces hay un Israel espiritual, por decir de una forma. Entonces habla de una parte de lo que, vamos a decir, cuando dice el Israel ahí verdadero, es el verdadero, si no entiende nada de esto, el verdadero Israel que cree en Dios. Dentro de Israel iba a haber gente que creía. ¿Cómo tenemos una familia usted? Dentro de una familia tal, ¿todos son salvos? No, son los que creen en el Evangelio. Bueno, así es. Dentro de ellos. Bueno, vamos a pasar entonces en los versículos posteriores que Pablo empieza a hablar ahí. Pablo se empieza a expandir un poquito más y va a hablar de que Dios escoge. Dios escoge a Isaac y Dios no escoge a Ismael, un poco de la predestinación, que Dios escoge a Jacob en lugar de Saúl. Pablo empieza a hablar un poquito de esas cosas. Algunos confunden ahí que, vamos a decir que Israel, aunque sí es verdad, venía, vamos a decir, de Jacob venía Israel y Saúl venía Edom. Y dicen que no habla de la salvación de individuos, sino de una que escoge para una nación. No me daría tiempo de hablar. Si puedo, voy a hablar un poquito más sobre eso. Pero habla Pablo, quiero que entienda, Pablo empieza a hablar acá del 6 al 13, que vamos a ver más adelante. Es importante que podamos entender esto. Que Pablo está hablando de salvación de individuos, está hablando de salvación eterna, no de que Dios escoge personas porque de ahí va a venir una nación. Esto se llama dispensacionalismo. Pablo no explica, hay por lo menos tres razones para ver que Romanos 9 está hablando de la salvación y no de escoger una nación. ¿Por qué? Porque Pablo, la Biblia se interpreta a sí misma. Pablo explica ahí, si ustedes leen su Biblia, que dentro de Israel no todos son salvos. Entonces eso es claro, si ustedes lo entienden, es una lógica. No está hablando dentro de todas las naciones, no dice eso, dice dentro de todo Israel. Entonces vemos que es una lección interna. Es salvación. Hay un remanente que dice más adelante. Todo esto nos muestra que habla de salvación. Otra de las cosas que creemos porque habla de la salvación y no de una nación para que le sirva, sino de salvación, sigue hablando de lo mismo que como que veníamos hablando todos estos meses, es que Pablo utiliza hijos de Dios, descendientes, y eso es importante, que le voy a explicar después, llamar, nombrar, no por obras, todos esos son términos utilizados por Pablo para hablar de salvación de individuos, no salvación por obra, Dios llama, Dios escoge, entonces esto nos muestra que es salvación. ¿Por qué es importante? Porque quizás ustedes no entiendan de que muchos dicen de que acá habla de que Dios escogió un pueblo para él. No dice eso. Está hablando de que Dios escogió personas para salvar. Otra de las cosas que ustedes le van a servir más adelante, que yo voy a hablar, es que habla de individuos, porque en los versículos 24, versículo 29 de Romanos 9, ahí entramos nosotros, los gentiles, de un pueblo espiritual, de lo que Dios dice.
Dios tenía a su amada, pero como su amada lo despreció, fue a buscar a nueva amiga, o sea, lo que era no su amada. ¿Por qué? Porque la amada que tenía las promesas, tenía el privilegio, tenía a su marido para ella, ellos lo despreciaron, se fueron en pos de otras cosas, la esposa de él. Entonces Dios enojado se fue en busca de alguien lejano para amarle y para traerlo. Eso lo enfureció a Israel. Porque dice, es mío, dice, ¿cómo? Dice, pero ¿por qué? Porque vamos a ver más adelante que hay un protosis. ¿Cuál es? Es traer, en propósito, es traer a ellos en celo. ¿Por qué lo hizo Dios? No lo sé. Es solamente porque Dios quiso. Y eso es lo que tengo que explicar acá. O sea, en los meses que siguen. En el versículo 7 al 13, Pablo va a mostrar una distinción entre el Israel étnico y el espiritual. Y va a empezar a mostrar, espero que me dé el tiempo de hablar. Pablo va a empezar a explicar bíblicamente esto y utiliza personajes de la Biblia. Va a definir acá a Israel, va a empezar primero, bueno, para entender a Israel debemos empezar por Abraham. Dios llamó a Abraham, ya expliqué las promesas que le hizo, el pacto abrámico que expliqué en el audio número 2. Pablo le muestra a todos los descendientes que vamos a decir que venían de Abraham, que vas a decir los hijos o la simiente que en el sentido espiritual eran los que estaban en Cristo, pero no en el sentido de nacer como judío, más si no tiene ni un derecho, sino por decir, bueno, yo nací de padre cristiano, no te da ningún derecho, debes nacer de nuevo. Entonces Pablo está explicando eso, la semilla ahí, o la simiente era Cristo, la promesa que es Evangelion, no sé si se acuerda que estuve hablando. Bueno, todo esto es importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque Pablo va a venir a hablar ahora de los hijos de Dios. Y dos palabras que es importante para que podamos entender que habla de la salvación. Hijos de Dios una, y la otra que habla ahí que son contados. Esto, ¿por qué es importante, Daniel, que lo tengamos en cuenta? Porque para que podamos saber que habla de salvación. Hijos de Dios. Pablo cuando habla de hijos de Dios ahí solamente lo utilizan en los términos de aquellos que participan de la salvación. Ya lo vimos en Romanos 8, 16 al 17, en Efesios 5, 1, si quieren ver, van a ver que hijos de Dios solamente son los que son salvos. Otra, la palabra contados ahí, que nos dice Pablo contados ahí, si ustedes ven, es que se refiere a Génesis 15:5, cuando Abraham creyó y le fue contado o le fue imputado. ¿Qué está hablando esto contado? No entiendo, Daniel. Bueno, está hablando, si ustedes después ven su Biblia, mientras yo escuchan, si quiero escuchar de nuevo al audio, van a ver que contado solamente aparece ahí cuando Abraham creyó al Señor y le fue contado por justicia, le fue acreditado la justicia de Cristo que iba a venir, eso es contado, le fue puesto a cuenta. Entonces, ¿por qué me explica todo esto, Daniel? Porque es importante que él está hablando de salvación. Todos estos términos son de una persona, como el hombre entra en una relación justa de parte de un Dios justo y santo. Entonces, de acuerdo a los términos y los parámetros que Dios establece, en Gálatas 3:6 habla de eso, en Romanos 4:1, versículo 3 al 4, no sé si se acuerda, habla de eso, la promesa que se le dio en Génesis 21, versículo 12, porque en Isaac te será llamada descendencia que iba a venir, la simiente que era Cristo, en Romanos 4:13, se acuerda, el 16, Pablo habla que descubría, él mostraba el medio, o sea, por el cual toda persona puede tener o restablecer una relación con Dios mismo. Dios mismo es el que hace que las personas vuelvan a Él a tener una relación consigo mismo. Abraham y Sara empieza a explicar, no sé si se acuerda, cuando vi en Romanos 4, ellos estaban muertos, ellos no podían hacer nada. ¿Cómo iba a venir? Si ella era estéril, tenía 99 años, ellas estaban muriendo. Seco todo. Que como ella estéril completamente. La salvación no viene del hombre, el hombre no puede, el hombre está muerto en delito y pecado. Dios tuvo que entrar en acción, y ahí viene y le dejó la promesa. Él le quiso ayudar con algo, ¿se acuerda? Que vino Ismael. Pero no es por esa muestra de la obra de la carne. Cuando Dios nos cumplía, dice, tenemos que hacer algo, para que Dios necesita la ayudita. No necesita una ayudita de nadie, Él va a cumplir su promesa. Entonces Él va a cumplir, ellos debían creer. Y bueno, de ahí vemos un poco. Ahora voy a tratar de apurarme un poco más.
la promesa esta, en Romanos 9:9, Sara es estéril, ya nos acordamos, Abraham estaba como muerto, entonces, ¿qué vimos? Isaac nació bajo ¿qué? No bajo circunstancias naturales, sino que bajo la obra divina, Dios intervino ahí, Abraham estaba como muerto. Era imposible dar vida. Bueno, de la misma forma, Dios da en esa forma la vida espiritual. El hombre está muerto en delito y pecado. Debe creer por la fe. Entonces vemos la intervención de Dios. Dios mismo escoge a su pueblo. No fue, vamos a decir, por una generación natural, porque el hombre dice voy a hacer esto, aquello. No. Algo parecido también pasa con Rebeca. Rebeca era estéril. Pablo empieza a dar otro ejemplo ahí. ¿Qué ejemplo da Daniel? Bueno, todo esto, amados, se llama historia de la salvación, como Dios obró. El hombre no puede ser salvo. Ellas no podían dar hijos. Algo parecido de ahí, si ustedes acuerdan, sale, bueno, Isaac. Bueno, de Isaac, acuérdense que Isaac se casa con Rebeca, sí, con Rebeca. De ahí sale, ¿se acuerdan? Jacob y Saúl, ¿se acuerdan que se peleaban entre ahí del vientre uno? Y Dios le dice que de ellos iban a salir dos pueblos. Bueno, Pablo podría levantarse a algún rabino y decirle, bueno, Pablo, el argumento que diste anteriormente era fácil porque Dios escogió, vamos a decir, a Isaac y no escogió a Ismael. ¿Por qué? Porque aunque tenían el mismo padre, uno venía de la esclava y el otro era de Sara. Entonces por eso Dios escogió quién, de acuerdo a la promesa, de Sara. Y a Ismael no, porque era de otra mujer, la esclava. Pablo dice, ok, bueno, está bien, pero tengo otro argumento más contundente. ¿Cuál es? Bueno, el argumento de cuál era, bíblicamente también, dice, Jacob se escogió, los dos provenían del mismo vientre, ahora venían del mismo vientre de Rebeca. Una vez más vemos la obra de Dios, Rebeca otra vez, igual que la mujer de Abraham, era estéril, no podía dar vida. Dios tuvo que intervenir de nuevo. Pero ahora los dos venían de la misma madre, la misma matriz. ¿Y qué pasa? Vemos que no es por raza, no es por obra, no es porque hubieran hecho una obra algo, ni porque Dios vio en su presencia con conocimiento medio, como dice el molinista, nada de eso. Es porque Dios tuvo misericordia y Dios escogió a los que quiere escoger. Entonces Pablo muestra la historia de la salvación como Dios obró. El hombre ni la mujer estaban estéril. Aunque Isaac oró por su mujer que era estéril y dice que Dios oyó la oración de Isaac. Entonces de ahí vino, vamos a decir, Jacob. Y ahí va un poco del propósito, el plan determinado por parte de Dios, que Dios intervino, vamos a decir. Y eso voy a tratar de hablar un poquito en esto que me queda ahora, porque yo podía explicar un poco, hacer una defensa, vamos a decir, sobre lo que muchos creen de Jacob, que recibió, vamos a decir, las promesas, que Jacob, vamos a decir, era el nombre de Israel, y bueno, Esaú, que habla de naciones, que esto Pablo saca de Malaquías. No me da el tiempo de hablar eso, pero no significa que no tengo preparado algo sobre eso. Quisiera explicar un poco más sobre el propósito de Dios. El propósito de Dios, que ya hablamos una vez eso, que esto es de importancia, que es prótesis, ¿nos acuerda? Que yo lo hablé hace un tiempo. ¿Qué es eso? Pero para que se cumpliera el propósito de Dios que habla Pablo, era lo que Dios había establecido él mismo. Ahora Dios mismo iba a formar su pueblo. Dios mismo el que estaba formando un pueblo espiritual, un pueblo o la novia. Dios, el Padre, había escogido la novia para su hijo. No es que la novia le escoge. Él fue el que vino y escogió, él seleccionó, él iba a escoger, y él escoge, ¿no? Entonces es lo que habla un poco que Dios o el pueblo de Dios llegó a hacer, o sea, pero por medio de que Dios los escogió. No sé si se acuerdan, una vez en Deuteronomio 7 habla un poco que Dios no lo escogió, vamos a decir, por ser algo bueno, sino que lo peor que él encontró, lo estéril, como dice 1 Corintios, lo vil, no es por algo que Dios buscó y saber cuál es lo mejorcito, sino lo peor. Así era también el pueblo que Dios no lo motivó nada, no hubo ningún objeto, no es como muchos dicen, voy a escoger una mujer, a ver qué linda, qué cuerpo, qué linda. Dios no miró nada de eso. Todo lo contrario, nos vio como trapo de inmundicias, perdidos, y tuvo misericordia de nosotros, que vamos a ver. Entonces no fue por la fortaleza o por los hombros fortalecidos, por la inteligencia, no fue por obras que Dios escogió a su pueblo, sino que él mismo tuvo, vamos a decir,
Él seleccionó en su carácter, vamos a decir, electivo, y fue que de antemano, y aunque todo esto es un misterio para nosotros y no lo podemos entender, lo tenemos que aceptar por fe. ¿Mm? Con estos minutos que me queda voy a explicar algo. Cuando muchos creen, dicen que Jacob ahí está, es el nombre de Israel, que se le dio en Génesis 32:28, que representa a Israel, y Esaú dice, bueno, acá no habla Daniel de salvación, habla de escogió. ¿Por qué? Porque en Malaquías 1, 2, 3 habla de eso, que al nombre de Jacob se le hace referencia a las naciones de Israel, y a Edom el nombre de, vamos a decir, de Esaú. Pero no habla de eso, habla de elección de personas, amado, acá, no de naciones, porque habla de individuos. Ahora, ¿cómo podemos explicarlo eso? Como dice, bueno, porque Dios le había dicho que en tu vientre hay dos naciones. ¿Cómo lo explicaría? Bueno, los dos bebés que hay en tu vientre se transformarán en dos naciones rivales, así lo podemos resumir. Dios escogió, pero a causa de lo que escogió, por supuesto, de ellos iban a venir. Esaú desechó por un plato de comida, por el mundo. Lean, van a ver que él se fue tras el mundo. Él mismo lo abandonó, Dios no quiso. Jacob quería, aunque era pecador, era tramposo, pero él quería las cosas de Dios. Como estaba, él tenía eso de Dios, buscaba en su pecado. Y tampoco por eso lo escogió. Chandler Hand Spurgeon, para cerrar, dijo, no, señor, yo no entiendo cómo escogió creo que a Jacob, ¿cómo es eso? No entiendo cómo desechó, algo así dice. No me acuerdo bien ahí la historia, y Spurgeon le dijo, porque me quedan un par de segundos, le dijo que él no tenía tanto problema con eso, si no entendía cómo había escogido a Jacob. No sé si lo escucharon alguna vez eso. ¿No lo escucharon nunca? Sí, bueno. Vamos a cerrar porque me quedan un par de segundos, así que después oramos fuera del culto. Como siempre decimos, amén. Amén.